Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo ver a jóvenes aquí reunidos, ¿cierto? Así como ahorita estamos, no hace mucho, en un ayuno, estábamos orando, estamos buscando de Dios, así como ahora. Y en ese ayuno empezaba el pastor a predicar y a hablar sobre un tema muy interesante, que era sobre el liderazgo, sobre los discípulos, sobre Jesús. Pero cuando estaba predicando, hubo dos cosas que me llamaron la atención, que fue que él dijo: cuando uno vuelve a Dios o cuando uno conoce a Dios, uno se enfoca, ¿cierto? Se enfoca y enfoca al Espíritu. Amén. Y después, hablando con una persona, esa persona me preguntó: Samuel, antes de pandemia, ¿tú dónde estabas? Yo no, estaba en Santa Marta. Pero ¿dónde pasaste pandemia? ¿Dónde la pasaste? No, la pasé en Sagún. Yo estoy en Sagún. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Porque es que justo en pandemia pasó lo que dijo el pastor en la prédica. Fue que yo me enfoqué. Justo en pandemia fue donde llegó mi enfoque en el Espíritu, donde llegó mi enfoque en Cristo. Pero yo lo llamo, o yo lo llamé en ese momento, que alguien cuando esa persona me preguntó, en pandemia fue mi restauración. En pandemia yo tuve que restaurarme para enfocarme después, ¿cierto? Pero no solo restauración familiar, restauración sentimental, digamos. No, hubo una restauración también financiera. Desde el momento que yo conocí a Dios otra vez, empecé de cero. Pero ese empezar de cero también significó que todos mis sueños se renovaron. Que todos mis sueños volvieran a tomar un aire nuevo. Y desde ahí empezó esa restauración económica. Porque de pasar a tener nada, pasé a tenerlo todo. ¿Cómo hacía tenerlo todo? Primero, porque tengo una familia. Me restauré con mi familia. Y segundo, porque empecé a estudiar. Empecé a soñar conmigo mismo. Dios empezó a darme sueños. Y económicamente, Dios empezó a bendecirme. Claro, hoy en día Dios, no. Voy hacia adelante. Pero todo empezó desde el momento en que dije, en el momento en que entré en razón. Ahí empezó todo. Y yo te quiero venir a hablar sobre una persona que también hubo una restauración en esa persona. Pero esa restauración no solamente implica restauración familiar, también económica, también financiera. Estamos en el mes de la restauración financiera. Y aunque no lo creas, cuando tú estás separado de Dios, afecta. Tus finanzas caen, tu economía cae. Así tú quieras empujar, así tú quieras trabajar, hay algo que no, hay algo como que no suelta. Amén. Y hoy te vengo a hablar de eso. Y ese es el hijo pródigo. Pero Samuel, ¿cómo así que el hijo pródigo tiene restauración financiera? Déjame explicártelo. Claro que sí. Hay familiar, sí, pero financiera también. Lucas 15:11 dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me
contrates como jornalero. Amén. ¿Sabes? Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Dijo, quiero mi herencia ahora. Lo más normal de la vida, ¿qué es? Que uno reciba una herencia como hijo o como joven cuando los padres se hayan muerto, ¿cierto? Eso es lo más normal de la vida. Hay excepciones, sí. Hay excepciones. Pero lo general de la vida es eso. Pero este joven dijo, la quiero ahora. Quiso apresurarse un poco. ¿Sabes? Hay algo que me gusta. Hay algo que obviamente cuesta entender. Cuesta entender lo que voy a decir, porque a mí me cuesta entender también. Y es, cuando Dios te da una promesa, no es en el tiempo mío, ¿cierto? No es en el ahora mío, sino en el ahora de Dios. Este joven decidió, quiero mi bendición ahora. Quiero mi herencia ahora. Pero Dios no lo hace así. Cuesta entenderlo. Cuando a uno le dicen algo, mira, tengo una bendición para ti en 2 años. Uy, Señor, 2 años. Y la frase típica, ¿quién sabe de aquí 2 años dónde estaré yo? Señor, tengo para ti una bendición en 1 año. Yo creo que por eso es que Dios no dice tiempo. Aunque a veces se dice tiempo, pone un límite. Pero generalmente no dice tiempo porque nos desesperamos, nos apresuramos. Pero repito, no es en el ahora mío, es en el ahora de Dios. Amén. Ahora te hago la pregunta, ¿cómo saber cuál es el ahora de Dios? Esa es la pregunta. Me gusta preguntar, ¿cómo saber cuál es el ahora de Dios? Respóndete ahí. Esto da para una prédica, da para una enseñanza. Incluso el pastor a veces la pastora habla sobre el tiempo de Dios de las promesas. Pero yo solamente quiero contextualizar una frase que me llamó la atención. Y es, el ahora de Dios es cuando estemos preparados para la promesa. Amén. Yo te lo resumo en una frase, de pronto, le digo, hace parte de un estudio. Amén. Si estás esperando una promesa financiera para tu vida, para tu casa, para tu familia, es cuando estés preparado. En ese momento es que te va a llegar. Amén. El joven le dijo, lo quiero ahora. ¿Estaba preparado? Vamos a verlo, amén. Quiero mi herencia antes de que mueras. Así dijo, antes de que mueras. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se le llama eso? Ya lo dije. Premura, apresurarse. Y ese es el primer error para caer en crisis financiera. Estamos en el mes de la restauración financiera. Y el primer error que cometemos como jóvenes, como adultos, es que nos apresuramos. Queremos las cosas ya. Y sabes, el apresurarse a los tiempos establecidos hace que falle la promesa. Este padre tenía la herencia para sus hijos, pero no en el momento que él quería, no en el momento que él deseaba. Y cuando nos apresuramos, ¿cómo decirlo? Cometemos errores y proponemos errores. Yo cometo un error porque soy yo mismo, pero también propongo para que alguien cometa un error o yo mismo cometer ese error. Porque lo que dijo el hijo fue, ¿sabes? Dame la herencia ahora. De pronto no fue iniciativa del padre, pero el que lo propuso fue él. Proponemos el error y cometemos el error. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando proponemos el error, después le echamos la culpa a Dios. Es como cuando alguien dice, Señor, tengo esta promesa. Tú me diste esta promesa financiera sobre mi vida. Me dijiste que ibas a entregar esto. Pero yo encontré un atajo, Señor. Yo quiero ir por acá. Respóndeme. No me dijiste nada, Señor. Esta es. Y después cuando te equivocas, dice, Señor, es tu culpa porque no me atajaste. Señor, es tu culpa. ¿Por qué me permitiste hacer eso? Yo escucho frases así. ¿Por qué me permitiste hacer eso? Cuando la responsabilidad de lo que hago en mi vida es mía. Cuando las decisiones que pasan en mi vida son mías. El pastor predicaba hace como 8 días. Decía, todo el mundo le echa la culpa al diablo. ¿Cierto?
Si yo me meto en un error financiero, una deuda impresionante, o lo que sea, o un error que me lleva a abortar una promesa, ¿cómo le voy a echar la culpa al diablo si fue mi decisión? Claro, obviamente él está allí maquilando, pero es mi decisión fallarle a Dios. Siempre he dicho, es mi decisión fallarle a Dios. Y esta no es una excepción. Hay muchas personas que dicen así: Señor, ¿por qué no me atajaste? ¿Por qué? Señor, quítame ese impulso de comprar. ¿Por qué no me lo compras? ¿Qué pasa? Señor, si no me lo quitaste es culpa tuya. Eso pasa. ¿Por qué se ríen? Eso pasa. Ahí están riendo acá. Pero listo, entonces nos apresuramos, ¿cierto? Nos apresuramos. Pero ¿por qué pasa la premura? ¿Por qué pasa? Ponte a pensar, ¿por qué pasa? Porque pensamos que estamos listos, ¿cierto? Si la respuesta que te di hace un segundo fue estar listos, nos apresuramos porque pensamos que estamos listos. Yo ya estoy listo, Señor, dame la herencia. Y nos apresuramos. Y ahí es que cometemos errores. Y yo veo 2 errores en esta historia, que te los voy a decir. El primer error que veo es: estamos listos para independizarnos y pensamos que podemos solos. Uno como joven o adulto piensa que está listo para independizarse a la edad más temprana posible. O pensamos que estamos o que podemos solos, ¿cierto? Cuando pensamos así, Señor, ya yo puedo, ya yo estoy listo. ¿Y cuál fue el error cuál fue el error del joven, el hijo pródigo? Dame mi herencia, que me voy. Porque pues así no dice, pero se fue, ¿cierto? ¿Sabes? Versículo 13 dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Como pensó que estaba listo para independizarse, le dieron dinero y no lo supo administrar. Entonces es una cadena, ¿cierto? Yo me apresuro, digo que estoy listo para independizarme, pero todavía no sé administrar. Eso me lleva a una crisis financiera. ¿Sabes? Yo he aprendido aquí en la iglesia. Y yo siempre le digo al pastor, a veces le digo: pastor, una de las prédicas que usted dio hace mucho tiempo, sobre la planificación, y es una serie de prédicas que el pastor tiene sobre la planificación, es lo que me llevó a estar donde estoy hoy. Pero el pastor un día predicó sobre algo muy bonito, y es sobre la administración. Y predicó sobre Mateo 25:14, la parábola de los dones. Mateo 25:14 dice: un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Ojo, capacidades de cada uno. El primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Versículo 16: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. O sea, el pastor predicaba sobre la administración. Y lo que yo entendí en ese momento y lo traigo a colación es: Dios te entrega según la capacidad de administrar. Por eso que a veces, y yo me he hecho esta pregunta últimamente: Señor, ¿por qué no me das más? ¿Por qué no gano más? A veces dice: uy, yo gano poquito. Gano un poquito. En comparación con mis compañeros, claro, no se compara. Aunque no sé cuánto gana el compañero porque nadie lo dice. Pero dice: este debe ganar más que yo. Pero yo gano poquito. Pero en esa prédica, en ese momento, y al hacer esta prédica, me acordé de esa palabra. Dios le da a cada uno según la capacidad de administrar. Eso lo entendí en ese momento y me llevó a reflexionar muchas cosas que ayer recordé. Si tú estás ganando, o si tú tienes algo a tu cargo,
o tienes mucho dinero a tu cargo, tienes poco dinero, es porque Dios sabe que de pronto, teniendo más, no vas a poder administrar. Así de fácil. Suena duro, ¿sabes? Suena duro, sí, suena duro. Y, Señor, yo quiero ganar más, pero por algo es. Dios me ha prometido ascenso. Yo sé que aquí hay personas que le han prometido ascenso, pero es cuando estemos preparados, déjame decirte. Y me lo estoy diciendo yo mismo, es cuando estemos preparados para administrar. Yo sé que hay personas que se están preparando para administrar, así que Dios cumplirá tu promesa. Dios cumplirá tu promesa, ¿sabes? ¿Sabes? Y uno dice, Señor, quiero más. Y no es que nos perdamos, no es que vamos a ser como ese joven que se pierde y se va a rumbear. No, tampoco, porque somos hijos de Dios en este momento. Pero el dinero sí puede ocupar el espacio que Dios ocupa. O lo que te produce el dinero. O lo que produce el dinero, ¿cierto? O sea, a veces por eso Dios da la capacidad de administrar, porque si te da más, puede ocupar el lugar de Él. De pronto el padre no lo sabía en esta parábola. No lo sabía que iba a pasar eso. Pero este joven se equivocó porque no supo administrar su dinero. Como te dije, el tiempo de Dios no es el mismo mío. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso no nos debemos apresurar. Por eso no debemos decir, Señor, quiero independizarme. No, espérate un segundito más. Si todavía vives con tus padres o depende de tus padres, que esto, que lo otro, tú que estás en las redes también, ya vendrá tu hora, ya vendrá tu momento. Pero así como apresurarnos, tampoco podemos decir, yo puedo solo. Porque esa es otra cosa que hizo ese joven de la parábola. Y es, para mí, él quiso poder solo. ¿Cómo así? Versículo 13 dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. En este momento no había teléfono, no había nada, no se podía contactar. Se fue solo, apartado. Para mí, él quería hacer sus cosas solo. ¿Sabes? Y me gusta, algo que escribí aquí fue, se fue lejos del Padre con la bendición del Padre. Se fue lejos de Dios. Una persona que se va lejos de Dios con la bendición que Dios le da. Porque el Padre le dio la herencia y se fue lejos de Él. Hay personas así, ¿sabes? Hay personas que Dios las bendice, Dios las esté bendiciendo ahí, firme. Y de un momento a otro dice, me voy solo porque yo sé que puedo solo. ¿Sabes? El peor error de una persona es creer que eso le va a durar para siempre. Sin la bendición de Dios o sin la cobertura de Dios. Ese es el peor error de una persona. Financieramente, si Dios te bendijo, no te apartes de Él. Porque, claro, como te digo, hay personas que incluso yo aquí he visto personas, aquí he visto personas que le dan una promesa, ¿cierto? Que le va tan bien que no vuelven. Que le va tan bien que no vuelven. Yo siempre pongo el ejemplo de una muchacha que se sentaba allá. Siempre la pongo, siempre. Porque ese es el ejemplo más claro que tengo, que era actriz. Dios le prometió una actuación, un trabajo, que pues iba a ganar. Y no volvió más. Si Dios te dio la bendición, no te apartes de Él. Si Dios te dio y te prometió algo que estás logrando, no te apartes de Él, porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo voy a apartarme de mi Padre? Como lo dije hace un segundo, se fue lejos del Padre con la bendición del Padre. Hay personas optimistas, ¿sabes? Hay personas que dicen, yo me voy lejos. Así Dios está conmigo, eso no importa. Y eso no es así. Y aquí lo hemos predicado. Y el ejemplo es el de Ruth. Ruth se fue de su tierra y lo perdió todo. Y para mí esta historia se parece mucho porque le dice que justo cuando se le acabó el dinero,
también hubo hambre. O sea que no fue a tierra de bendición tampoco. O sea que desobedecer a Dios o no dejarse guiar por Dios, por quererse ir solo, también trae sus consecuencias. ¿Cierto? Le pasó a Ruth, le pasó en la parábola al muchacho, versículo 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Uno dirá, justo, pero es porque no fue una tierra de bendición. Si tú te apartas de Dios, te vas solo, sin guía de Dios, y te vas a un lado, no esperes que Dios actúe a tu favor. Eso no va a pasar. Amén. ¿Sabes? Y algo que me llamó la atención de esta palabra, y me pasó a mí, es que Dios, esa tierra donde fue ese muchacho, esa tierra donde fue ese joven, Dios obró para que volviera a la restauración. Porque dice que las puertas se le cerraron. Samuel, ¿cómo así? Te explico. Versículo 16 de Lucas 15. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando no es tierra de bendición, te cierran las puertas. Así tú empujes y empujes y empujes y vayas y digas, yo puedo solo, no te necesito, te van a cerrar las puertas. Porque Dios quiere que regreses. Y no estoy hablando solamente para personas que se pierden en el mundo, no. A veces nos pasa a nosotros, ¿sabes? A veces como hijos de Dios y cristianos, no escuchamos a Dios. No le escuchamos, ¿cierto? Y decidimos cosas sin su permiso. Y cuando pasa, Señor, pero déjame intentarlo otra vez. Te van a cerrar las puertas porque no es tierra de bendición. Un negocio, algo que estás intentando y no se te está dando, es porque Dios no quiere que vayas por ahí. Y lo más importante es reconocer que nos equivocamos. Lo más importante es decir, Señor, voy en dirección equivocada. Voy en contra de tu camino. Cuando yo intentaba buscar trabajo por otro lado, yo siempre lo digo y lo voy a decir públicamente, porque yo se lo he dicho al pastor, donde incluso le doy gracias a Dios porque no pasó así. Pastor, donde yo hubiese conseguido trabajo, le decía, donde yo hubiese conseguido trabajo antes de conocer a Dios, seguramente yo no vuelvo a los pies de Él. Seguramente no vuelvo a los pies de Él. Claro, porque tú dices, Señor, no te necesito. Pero no es así, ¿sabes? Por eso Dios cerró las puertas, para decir, sí me necesitas. Yo por eso le doy gracias a Dios por eso, porque me cerró las puertas. Me cerró las puertas. Yo intentaba por todos los lados, intentaba buscar trabajo. Y un día le dije al pastor, donde yo consiga trabajo, de pronto yo no estoy aquí hoy. Pero gracias a Dios, Dios cerró las puertas a mi favor. Porque hoy estoy aquí, hoy estoy en Bogotá. Gracias a Dios. Es duro, ¿sabes? En ese momento uno no entiende. Cuando tú de pronto emprendes algo, ya siendo hijo de Dios, emprendes algo y dices, uy, Señor, me salió mal. No es por ahí, es por otro lado. Pero cuando entramos en razón es que empieza la restauración. Y esto le pasó al joven. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Se dio cuenta que en la casa del Padre, que en la casa de Dios, llevarlo allá hoy, está la bendición. Este hombre se dio cuenta de que cometió un error. Hoy en día, después de 4 años, 5 años, yo me di cuenta que cometí un error. Pero en ese momento yo lloraba. Triste.
porque no conseguía mi sueño. Pero como lo dijo al principio de la prédica, gracias a Dios entré en razón como este muchacho. Si tú de pronto estás intentando algo que no te está saliendo financieramente, piensa en los puntos que te dije ahora. ¿En qué estoy fallando, sabes? Si me estoy apresurando, si estoy diciendo, me estoy independizando, siendo que no es el tiempo. No estoy sabiendo administrar las cosas de Dios que puso en mi vida. O estoy queriendo hacer solo las cosas sin pedirle permiso a Dios. O estoy colocando mi inversión en un lugar o una tierra que no es de bendición. Y Dios me está cerrando las puertas. Pero si te las está cerrando es porque te está salvando de un mal mayor. Amén.